Me ha parecido muy interesante el título que acordamos con la Fundación Carlos Slim, porque ciertamente el diálogo es un proceso que se aprende paso a paso. Se necesitan muchas y distintas herramientas, habilidades, capacidades para realmente entablar, establecer, lograr un verdadero diálogo, un diálogo que nos ayude a entendernos mejor, que nos ayude a abrir nuestro entendimiento del otro, la otra, la realidad. Nos hace mejor un buen diálogo, nos transforma y transforma la sociedad. Entonces, vamos a compartir eh, varios, eh, varias técnicas concretas y habilidades que nos pueden ayudar a mejorar este diálogo. A lo largo de la presentación estaré compartiendo varias bibliografías, varios instrumentos que pueden ustedes profundizar. Recuerden, entre más y más diversas herramientas tengan ustedes, aprendan ustedes, tendrán más capacidad de enfrentar los desafíos allá afuera, las complejidades a la comunicación, las complejidades al diálogo, las complejidades para resolver conflictos. Como bien sabemos, si nada más tenemos un martillo como herramienta, todo lo veremos como clavo y por tanto no tendremos la posibilidad de trabajarlo de forma efectiva. Pero si nos dotamos de otras herramientas, tendremos mucho más posibilidades de transformar de forma constructiva y positiva los retos que están allá afuera. Déjenme insistir en esta bellísima imagen que comparto hoy con ustedes y cómo tiene que venir de estas culturas ancestrales, la oriental en este caso, la china, que en esta figura muestra claramente la idea con la que quiero partir el día de hoy. Un alumno le pregunta a un referente, a un sabio, a su maestro, ¿qué significa trabajar en uno mismo? Y el sabio, el maestro, le responde, es dejar de esperar que los otros cambien. Fíjense qué importante, cómo es de nosotros, dependerá de nosotros esa capacidad de empezar a transformar la realidad que no nos gusta de forma constructiva y positiva. Pero como dijimos, no es natural, no es innata. La paz, la comunicación efectiva, hay que aprenderla y tiene que partir de una decisión personal. No esperar que los otros cambien el sistema de educación, la política, en fin. Tiene que empezar por nosotros mismos, dotarnos de poder, es decir, capacidad para poder transformar los conflictos, comunicarnos de forma efectiva y no violenta. Entonces, tiene que partir de nosotros, hacernos poderosos, entendido como hacernos capaces de. Y para eso tenemos que aprender. No nacemos comunicándonos de forma efectiva y no violenta, incluso nacemos gritando, ¿no? Pidiendo atención de la madre, del padre. Es a través de la educación de calidad que yo aprendo a manejar mis emociones y a comunicarme de forma asertiva, efectiva, que aprendo a dialogar para entender mejor o para transformar la visión del sujeto o el objeto en acción. Recuerden, manden comentarios, dudas, aportaciones. Entonces, esta imagen nos va a llevar a este punto de partida. Nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo, con los recursos que nosotros nos seamos capaces, poderosos de aprender. Entonces, yo espero que esta sesión nos ayude a ver, entender la necesidad de todas ellas
todas aquellas herramientas, habilidades, destrezas que necesito aprender, de las que necesito dotarme para hacer frente de mejor forma a los retos, desafíos, violencias que existen allá afuera. Esto es una forma de prevenir o trabajar de mejor forma con el conflicto que es inevitable, parte de nuestra vida diaria, de nuestras diferencias. Por tanto, y aquí espero que quede bien claro, debemos cambiar el ser, lo que somos hoy, para el hacer, lo que queremos hacer de hoy en adelante. Entonces, cambiar el ser para el hacer. Muy bien. Y quiero empezar con esta bellísima ilustración de Paul Lederach, uno de los grandes constructores de paz, que yo creo que va a guiarnos durante toda la exposición. Y fíjense qué maravillosa esta frase que obtuve de esta ilustración. Los problemas de comunicación habitualmente son la base de nuestros conflictos. Reflexionemos unos segundos. Los conflictos que el día de hoy incluso tuvimos, ¿cuántos de ellos no están vinculados a una comunicación deficiente o una falta de información o de efectiva comunicación? Entonces, hay una relación recíproca, una estrecha relación entre conflictos mal manejados y falta de comunicación efectiva. Esta ilustración yo creo que por tanto ilustra muy bien. Todos y todas siempre, por naturaleza, porque somos diferentes, querremos cosas diferentes, pensaremos cosas diferentes, porque nuestra historia, religión, cultura, edad, sexo, todo lo que ustedes quieran sumar, nos hace únicos y exclusivos. Por tanto, nunca desearemos, como muestra la ilustración, los primeros burritos, nunca desearemos lo mismo al mismo tiempo. Y eso nos puede llevar a un conflicto, ¿no? Para lograr lo que queremos, muchas veces pensamos que es ganándole, no ganando más juntos. Pero si no hacemos un alto en el camino, como muestra la cuarta línea de los burritos, si no hacemos un alto en el camino, eso, cambiar el ser para el hacer, pero para eso tengo que hacer un alto y decir, a ver, ¿qué me falta para que esta situación de malos entendidos, de incomprensiones, no vuelva a ocurrir? Entonces, hacer un alto en el camino como el que estamos haciendo hoy en este espacio para repensar la forma en que nos estamos comunicando y entablando diálogos que sean profundos, sustantivos, para cambiar relaciones y entendimientos de la realidad. Entonces, esta imagen nos muestra claramente la necesidad del alto en el camino para comunicarnos, que como vamos a ver a lo largo de esta presentación, la comunicación efectiva, la comunicación que nos transforma, significa hablar, por supuesto, pero sobre todo escuchar. Somos muy buenos para hablar, muy malos para escuchar. Hay que aprender a escuchar. Como dije, no nacemos escuchando para entender, nacemos oyendo. Hay que aprender a escuchar. Entre más aprendamos a escuchar, mejor y mayor entendimiento tendremos de la realidad para, como muestran la filmina, poder lograr nuestros intereses y ayudar al otro, a la otra, a que logre sus intereses también. ¿Cuánta falta nos hace en México hacer un alto en el camino para entendernos, entenderla, entenderme yo mismo y hacerme entender para lograr nuestros objetivos? Y vamos a ver que en el camino no son tan diferentes. Todos queremos vivir en un país en paz, en una paz de calidad y dejar la violencia que tanto nos lastima a todos y todas. Me gusta mucho esta imagen que utilizo casi en todas mis presentaciones porque yo creo
que nos abre mucho, mucho la perspectiva, el abordaje a los conflictos, el abordaje a la mala comunicación que predomina en la sociedad mexicana y en el mundo. Eh, si entendiéramos esta filmina, yo creo que realmente podríamos eh, ampliar nuestras perspectivas. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo, y esto es oro molido, yo creo, que cada uno de nosotros siempre va a ver la realidad de forma distinta, porque es distinto. Eso es una riqueza que deberíamos de estar orgullosos, contentos, porque sumando dos perspectivas de un mismo sujeto o objeto nos amplía el acercamiento, la comprensión del objeto o sujeto en realidad. Recuerden, muchos de los conflictos no están en la realidad objetiva, están en cómo cada uno de nosotros vemos esa realidad. Para unos será 9, para otros será 6. ¿Cómo cambiamos esta visión que de no comunicarla simplemente nos polariza, nos separa? Y si nos separa, porque ya no podemos comunicarnos, se rompe la relación. Lo único que va a hacer posible el entendimiento para la transformación de los conflictos y la transformación de los mismos actores que están en conflicto es el diálogo. Pero para lograr ese diálogo se necesitan muchas y diversas herramientas, habilidades que se necesitan aprender, que no son gratuitas, y muchas condiciones que hoy vamos a aprender. Entonces, debemos de partir, punto número 1, que todos y todas, cada uno de nosotros, somos distintos y por tanto veremos las cosas diferentes. El arte de la comunicación, el arte de la escucha es que nos va a permitir entender por qué ves las cosas distintas. Y en este diálogo constructivo es donde puedo ampliar yo mi visión de ese 9 o ese 6. Y quizá a través del diálogo ni siquiera es 9 y 6, es algo mucho más grande, mucho más complejo, que nos hace mucho más ricos y ricas. Aquí hay dos claves importantísimas que tampoco son innatas, que tampoco son gratuitas para dialogar, para comunicarnos de forma efectiva y no violenta, para comunicarnos de forma asertiva. Una de ellas es la empatía. La empatía que se dice muy fácil, pero es muy difícil, sobre todo si tenemos sentimientos encontrados con la persona o con el objeto en cuestión. Entonces, la empatía es una habilidad que se aprende. Tener como muestra aquí en los pies con las agujetas la capacidad, fíjense, es una capacidad de entender de forma sustantiva, profunda, por qué alguien pueda pensar o sentir lo que piensa y siente. ¿Qué habrá en su historia, en su contexto, en su realidad que le permite ver ciertas cosas de la realidad y no otras? Puse también esta filmina de el hombre con unos lentes, porque fíjense todo lo que necesita una persona para lograr ser empático. Por eso les digo, no es gratuito, no es natural. Hay que hacer un esfuerzo consciente y hay que hacerlo prácticamente muchas veces. En la medida en que entendamos que cada uno de nosotros y nosotras tenemos unos lentes exclusivos, únicos y exclusivos, que nos hacen ver cierta parte de la realidad y no otra. Hay una autora en la que baso la mayor parte de lo que hoy voy a compartir con ustedes y que se la recomiendo mucho, Marina Castañeda, con su libro Escucharnos, que por cierto tiene un curso, taller muy interesante sobre el escucha. Y ella dice que todos y todas tenemos unos lentes
únicos y exclusivos que nos permiten ver lo que queremos ver y invisibilizar lo que no nos interesa ver. Estos lentes son biológicos. Tengo yo al inicio sesgos biológicos. No puedo ver todo ni escuchar todo. Selecciono la voz de la madre, ciertas imágenes y audiciones y desecho lo demás. Pero estos lentes que nacieron biológicos como una forma de defensa personal, de priorización personal, se van convirtiendo en lentes psicológicos. Solamente quiero ver lo que quiero ver, lo que reafirma lo que soy. Permanentemente estamos buscando reafirmarnos y dejo de ver lo que cuestiona lo que soy o lo que quiero. Lo que invita a autores como a Marina Castañeda o la misma empatía es que seamos capaces, así como nos ponemos en el lugar del otro, es decir, tratamos de entender el contexto religioso, cultural, étnico, que permite ver a ciertas personas y priorizar a ciertas personas ciertos temas y no otros, seamos capaces de pedirle sus lentes. Y es un acto de mucha inteligencia emocional y inteligencia en la comunicación, porque al ponernos sus lentes, que realmente significa todo el proceso de comunicación, es tener la capacidad de decirle, no entiendo por qué lo ves de esta manera, pero me gustaría entender. ¿Podrías explicarme por qué es importante para ti? ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué satisface? ¿Qué prioridad tiene? Todo esto es una forma visual de irse poniendo lentes. Y entre más y diversos sean estos lentes, dejarán de ser unos minúsculos lentes que nos permiten ver una parte de la realidad, sino que se convertirán en unos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Para ver los pájaros o un microscopio que nos permite ver más a detalle, más a profundidad. Imaginen sumar lentes, más perspectivas, más visiones que me permitirá ver de mejor manera, de manera más clara, sustantiva, la realidad que el otro, la otra está viendo y que yo, por mis limitaciones, sesgos biológicos en algún momento, pero que con el tiempo se convierten en psicológicos, no puedo ver. Entonces, esto, ponerme los zapatos del otro o pedirle sus lentes para verlo desde otra perspectiva, me hace mucho más, hace más posible mi entendimiento de la realidad, del otro y la otra y de la realidad en general. Sin negar que mi realidad es igualmente legítima y válida, simplemente se enriquece con otros puntos de vista y particularmente de aquellos que piensan más diferente a nosotros, porque tienen una cultura, religión que yo no tengo y que al dialogar, al ponerme sus lentes o en su lugar, estoy regalándome. Entonces veamos la comunicación como un regalo para el mejor aprendizaje, entendimiento de los conflictos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que también es de Marina Castañeda y que dice, frecuentemente nuestro poder radica, poder de entendimiento, de relacionarnos, va a radicar en nuestra capacidad de integrar, articular diferentes perspectivas. Yo sé que aquí hay muchas personas de prevención del delito. Ustedes piensen cuáles han sido los programas más interesantes de prevención que han implementado o observado en sus localidades. Creo yo, y pueden mandarme por favor comentarios, son aquellos que incorporan a abogados, sociólogos, psicólogos, pedagogos, porque son muchas visiones que ven una misma problemática. ¿Ustedes se imaginan que nada más abordáramos la violencia desde lo legal?
o que nada más abordáramos la violencia desde lo psicológico, estaríamos perdiendo grandes aprendizajes, grandes incorporaciones de otros abordajes multidisciplinarios. Para mí, y aquí también espero sus comentarios, los programas de prevención de las violencias, de construcción de paz, son aquellos que son multidisciplinarios, es decir, que suman lo que decíamos hace un rato, muchos lentes, muchas visiones, muchas perspectivas que han sabido comunicarse entre ellas, han sabido aceptar que tienen un 6 o un 9 y han ido conversando, sumando. ¿Por qué ven a veces el 6 y por qué ven a veces el 9? Entonces, esta suma es lo que hace más amplia nuestra posibilidad de abordar de mejor forma los conflictos, las problemáticas, las violencias. Entonces, las invito a, a ver lo que no queremos ver y escuchar lo que no queremos ver. Si queremos realmente construir paz y sociedades que vivan en paz, culturas que vivan en paz, tenemos que aprender a hablar con los diferentes. Este es uno de los grandes retos y que no es fácil, no es natural, no es innato. Hay que hacerlo de forma consciente y con muchas distintas herramientas para manejar, por ejemplo, emociones. Cuando hablo con quien no me gusta su opinión, pero sé que es relevante porque lo necesito y me necesita para terminar el conflicto de la basura. Lo necesito y me necesita para terminar el bloqueo de una calle, por ejemplo. En fin, en la medida en que estemos conscientes de que solamente incluyendo y no excluyendo distintos puntos de vista, ampliaremos, enriqueceremos nuestra propia visión de la relación, de la problemática y del otro y el otro. Incluso, y a mí por eso me gusta tanto esta imagen que comparto, la famosa ventana de Johari, que viene el nombre de Johari por John y Arin, dos psiquiatras, psicólogos, que descubrieron que gracias a la comunicación efectiva, no violenta, asertiva, las personas somos capaces no solamente de entender mejor al otro, sino de entendernos mejor a nosotros mismos. Gracias a la comunicación, al intercambio de saberes, de perspectivas, de visiones, no solamente voy a entender mejor lo que el otro piensa, lo que el otro quiere, lo que el otro cree, sino al momento de dar mis argumentaciones, de dialogar, de hacer verdaderamente un intercambio de significados, hablando, pero sobre todo escuchando respuestas, puedo descubrirme yo mismo. Lo que Johani refiere como la zona desconocida, tanto por mí como por el otro. Esa zona inconsciente. Me puedo descubrir en el diálogo como una persona asertiva, una persona empática ante situaciones que de otra manera no me hubiera atrevido a conocer, a explorar. Entonces, un buen diálogo es el punto que quiero resaltar aquí, nos hace mejores, nos ayuda a conocernos de mejor manera y ayuda, por supuesto, a conocer mejor al otro, a la otra y la realidad que nos une o que en un momento nos puede llevar a incompatibilidades de visiones. Bienvenidas las diferencias, bienvenido el conflicto, porque el conflicto es lo único que me hace crecer, desarrollar, innovarme, cuestionarme y hacerme mejor. Pero bueno, esto se dice bien fácil, pero es bien difícil. Como dijimos, no es innato, no es natural el diálogo, hay que aprenderlo. Y eso lleva tiempo y lleva mucha voluntad. El diálogo, tenemos que ir desde su raíz. Fíjense, significa día, es a través, logos, significados. El diálogo realmente es la interacción, la comunicación entre dos personas, dos actores, que
yo lo visualizo como un puente, que están permanentemente construyendo un puente que intercambian significados. Lo que un sujeto o sujeto provoca, genera en ellos, en ellas. Entonces, un diálogo realmente es un intercambio de saberes, de entendimientos, de lentes, de zapatos. Cambia las percepciones. Los prejuicios es algo que tenemos y cuesta mucho trabajo eh, trabajar con ellos, reconocerlos en primer lugar y luego trabajarlos para sacarlos de nosotros, porque no hay nada más que nos haga daño que los prejuicios, porque nos invisibilizan. En cambio, las percepciones, con información adecuada y con empatía, podemos cambiarlas de forma mucho más rápida. Los prejuicios que nos han sido enseñados y que hay que desaprenderlos, eh, requiere, como les dije, un reconocimiento, trabajar con ellos, entender por qué soy machista, por qué soy sexista, por qué soy clasista, esto de dónde viene y hacer un esfuerzo consciente por entenderlo. En cambio, las percepción incompletas o inadecuadas de la realidad, tiene más que ver con información, obtener información, confirmar o negar información que se está poniendo sobre la mesa. Entonces, el diálogo es lo único que me va a permitir empezar a cambiar las percepciones erróneas o incompletas que tengo en la realidad. Un buen diálogo también, profundo, sustantivo, puede ayudarme también a manejar los perjuicios, que como les dije, no solamente dañan a quien se lo pongo, ¿no? Corrupto, abusador, etcétera. Dejo de ver a Juan, Inés, etcétera, sino que empiezo a ver, no solamente le hace daño a quien se lo pongo, sino a mí mismo, porque dejo de ver el 50% de la solución, transformación de mi conflicto. Entonces, me nubla a mí y, por supuesto, invisibiliza al otro. Entonces, el diálogo verdadero, con genuina curiosidad, como vamos a ver ahora con las técnicas, ayuda a poco, con mucho más trabajo, ir abordando y eliminando los prejuicios, pero sobre todo las percepciones erróneas e incompletas de la realidad que todos y todas tenemos. Nos conviene, por tanto. Mejora obviamente el diálogo esta comprensión, entendimiento mutuo. Si no nos sentamos a abordar un conflicto con las condiciones que vamos a hablar ahora adecuadas, el conflicto, si lo vamos dejando ahí y me guardo, me cierro el enojo, me cierro la frustración, me la guardo porque no tengo las capacidades y habilidades para transformarlo, el conflicto simplemente como una cebolla, ¿no? Va a ir sumando capas y capas y capas, escalándose, haciéndose mucho más complicado para transformarse. Y muchas veces puede llegar a su peor expresión, que sería la violencia. Entonces, el sentarnos, el tener ya la disponibilidad y disposición de sentarnos para un entendimiento mutuo de lo que está pasando, es una estrategia preventiva. Es una estrategia que yo diría, de inteligencia incluso emocional, que nos permite hacer el salto en el camino para evitar que siga escalando el conflicto y empezar a poner un intercambio de significados. ¿Por qué lo sentiste? ¿Por qué lo creíste? ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué necesidad satisface? Recuerden que gran parte de la violencia se origina, dice Galton, Jonathan Galton, gran estudioso de la paz, por necesidades insatisfechas. Si no tenemos estos espacios de diálogo para conversar de forma segura, confiable y efectiva, no llegaremos a este entendimiento que logre cortar o romper los ciclos de violencia, sino que al contrario, se seguirán, como dice Galton, acumulando conflictos irresueltos que tarde o temprano, ¡pum!,
explotarán hasta llegar a convertirse en violencia. Y recuerden, muchas veces sabemos cuándo inicia la violencia, pero no sabemos cómo acaba. Entonces es incluso un mecanismo preventivo. El diálogo también es la base común para hacer frente a los distintos conflictos, que como dije, los conflictos son inevitables, son parte de nuestra naturaleza humana. Del día que nacemos hasta el día que nos vayan a enterrar y quizá más allá va a haber conflictos. Entonces, tenemos que aprender a vivir en el conflicto. Pero para eso tenemos que desarrollar la máxima herramienta, que es el diálogo, la capacidad de comunicarnos para canalizar este conflicto inevitablemente, esta incompatibilidad, este desacuerdo, de forma positiva, transformadora y no destructiva. Es un arte, por eso dicen la negociación, el diálogo y la negociación. Entonces, por tanto, el diálogo es un arte y toda arte se aprende y se practica. Entre más la practiquemos de forma consciente, mayor posibilidades tendremos de entablar diálogos transformadores, diálogos sustantivos. No solamente que cambie al otro, me cambia a mí, que cambie la relación. Entonces, hay que hacerlo. Requiere, como aquí dice, un esfuerzo adicional, un esfuerzo consciente por aprender, por escuchar, que no es fácil en una sociedad como vamos a ver, hay muchos distractores de todo tipo. Eh, no es fácil, como dijimos, no es un proceso natural, requiere esta intención, esta voluntad y este esfuerzo activo e interactivo. Requiere, como dice Marina Castañeda, mucho tiempo. Por eso es una inversión. Se necesita mucha inteligencia para priorizar. Se necesita paciencia para escuchar lo que no quiero escuchar. Por eso, una de las herramientas más importantes para un diálogo efectivo es la inteligencia emocional, es decir, el manejo de emociones. Hay todo un curso que dimos y que pueden ustedes buscar en la página de la Fundación sobre inteligencia emocional. Cómo detectar nuestras emociones, que son incluso químicas, para, en la medida en que nos empecemos a poner calientes porque estamos enojados, suben hasta 2 grados nuestra temperatura, sabiendo que nos estamos enojando, que puede ser contraproducente para la comunicación, empleo yo técnicas y habilidades distintas y variadas para bajar la tensión. Hay muchas, salir al balcón, respirar, contar hasta 10, contar para adelante, contar para atrás. Hay muchas que ustedes pueden buscar o que pueden acceder a esta sesión que hablamos de inteligencia emocional. Pero se dan cuenta cómo en la medida en que yo tengo más herramientas, más habilidades, tendré más posibilidades de hacer, generar o generar un mejor diálogo. Entonces necesito tiempo, necesito paciencia para escuchar lo que no quiero escuchar o lo que no había escuchado. Curiosidad, genuina curiosidad. ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Por qué quiere lo que quiere? ¿Qué puede mover a alguien a querer un bien que en mis lentes, en mi perspectiva, es viejo, sí, no tiene valor, pero para la otra persona puede ser todo? Hay que entender por qué. Incluso esta genuina curiosidad me invita a aprender más, reconociendo que yo tengo sesgos naturales, biológicos y psicológicos. Todos y cada uno de nosotros tenemos autolimitaciones, solamente con el otro. Y entre más nos choque, más aprendizaje va a haber porque es totalmente distinto a lo que nosotros creemos saber. La imaginación. Cada vez que estamos ante un conflicto, imaginarnos todo el potencial de aprendizajes que hay del otro lado, precisamente con las personas con las que menos estamos entendiendo. ¿Qué habrá en su realidad que
es tan distinta a la mía y que por tanto choca. Sí a la ciclovía, no a la ciclovía, sí al Tren Maya, no al Tren Maya, en fin, ¿qué puede haber en personas que quieran y defiendan con tanta pasión ciertas temáticas y otras que no? ¿Por qué no hacemos un ejercicio de ponernos en su zapato? ¿Qué podrá estar estimulando esto? ¿Por qué es tan importante para él o ella? Y no quiere decir que aceptemos, simplemente nos está invitando a que entendamos. Entender no significa aceptar. Yo no voy a aceptar muchos comportamientos, tengo todo mi derecho también, pero es entender por qué alguien sí puede aceptarlos. Aquí empezamos con los famosos acuerdos de convivencia. Como dijimos, el diálogo requiere mucha concentración. Y para eso vamos a ver un video y vamos a ver varias herramientas que somos responsables de implementar si queremos realmente comprender lo que el otro o la otra quieren o dicen. Y para eso necesitamos desconectarnos de todo lo demás para conectarnos con él y ella. Voy a compartir con ustedes un video que a mí me dice mucho y que espero que a ustedes también. Es un video que curiosamente elaboró una empresa de telefonía y también, por favor, sería muy interesante recibir sus comentarios sobre el video. Pongamos mucha atención a este video de la necesidad de desconectarse para conectarnos.ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง e-tag เชื่อในความพอดี Imagínense todo lo que nos estamos perdiendo por estar tan distraídos. Estamos perdiendo momentos claves con nuestros cercanos, con los que verdaderamente nos importan. Manden por favor sus comentarios, sus observaciones, pero yo creo que este video nos habla mucho de todas las distracciones que cada vez tenemos más presentes y que nos aíslan, nos hacen cada vez más solos y perder la potencialidad, la capacidad de aprender, de interactuar con otros y otras. Lo que un diálogo verdadero nos invita es a desconectarnos de todo lo demás. Por eso se necesita un esfuerzo enorme y mucha paciencia, una intención de concentrarme en el otro y la otra. El simple hecho de ponerle toda mi atención ya le está comunicando, como vamos a ver ahora, que me interesa. Ya es un paso positivo en esta construcción de significados, de intercambio de significados. Le estoy diciendo
de manera no verbal, al desconectarme de todo lo demás, apagar el celular, buscar un lugar, como vamos a ver ahora, tranquilo, confiable, que invite a dialogar, a platicar. Ya le estoy comunicando sin una sola palabra que me interesa lo que él o ella está pensando. Entonces, vamos a ver cómo pequeños gestos, pero de gran significado, pueden cambiar las dinámicas para el diálogo, para el mejor entendimiento. Se requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia, por eso no es fácil, no es gratuita y lo más importante, no lo hace cualquiera. Lo hace aquel o aquella que tiene una gran inteligencia, no solo emocional, sino inteligencia social. ¿Qué se dice muy fácil, como les digo, pero es bien difícil. Se necesita ser muy responsable. Además de quitar los distractores, se necesita realmente asegurarnos que no hay coerción, que quien está con nosotros generando este intercambio de significados, este diálogo, está ahí porque verdaderamente quiere estar ahí. Estos diálogos forzados, no sé si a ustedes les pasó o lo están viendo con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, que se sientan y hasta que hablen. Pues simplemente, ¿no? Será diálogo de sordos, como dicen ahí, ¿no? Ninguno se escucha verdaderamente, sino que se oyen, ¿no? Y están buscando en qué momento va a decir esa palabra clave para reafirmar sus estereotipos, sus prejuicios hacia él o ella. Aquí vendría claramente la gran diferencia entre oír y escuchar. Oír, estoy simplemente detectando palabras claves y buscando la que, eso, me interesa escuchar y rechazando aquellas que no me interesan, que no reafirman lo que yo creo. Entonces, escuchar significa entender de raíz. Y vamos a ver ahora cómo realmente puedo entender de forma verbal lo que dice con palabras, pero sobre todo, y que es mucho más importante, lo que dice sin palabras, de forma no verbal. Es decir, de forma, tonos de voz, movimientos, expresiones. Requisitos mínimos para el diálogo, además de que no exista coerción y verificar que no exista. Muestras de apertura. Y hay muchas, muchas formas. Desde preguntar, ¿está a gusto en este lugar? Les digo, somos responsables del lugar que elegimos. El lugar que elegimos, las condiciones que elegimos, le están comunicando al otro y la otra sin ninguna palabra lo que le quiero transmitir. Obviamente, si elijo un bar, una discoteca para dialogar, ¿qué tipo de diálogo estoy comunicándolo que quiero entablar con él o ella? En cambio, si es en un parque, si es en un lugar privado, confiable, seguro, bonito, invita a, a sacar lo mejor de nosotros, a generar valor, a entendernos mejor, sin prisa. Otro requisito es cómo fomentamos la empatía en el otro, cómo yo narro mi historia desde el yo. Vamos a aprender mucho esta herramienta del mensaje yo en lugar del mensaje tú. Esto les invito mucho a reflexionarlo. Cuando yo hablo desde el yo, asumo responsabilidad de lo que digo. Tú eres un discriminador, tú eres una racista. Yo me siento discriminada. Asumo que el problema soy yo. No tú no has dicho nada todavía. Entonces, invita a que fomentemos la forma en que estamos narrando nuestra historia, desde el yo, desde tu experiencia personal, reconociendo que es legítima, pero que el otro, la otra, tiene también legitimidad a verla distinta y a decir por qué la ve distinta. Este intercambio de diferencias es lo que va a lograr que nos entendamos mejor y quizá
podamos entablar acuerdos de convivencia. Algo, un punto aquí que es clave, incluso cuando capacitamos en negociación, es la genuina curiosidad. ¿Qué es lo que tiene a la otra parte aquí sentadita? Interesado en intercambiar o interesada en cambiar significados. ¿Qué realmente quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué lo necesita? Fíjense, solamente así voy a detectar qué realmente es prioridad, sustantivo para ella, que puede ser, en términos de negociación, de bajo costo para mí y de mucho valor para ella. Es aquí donde se generan las mejores negociaciones. Piensen ustedes, reflexionen ustedes. Muchas de las negociaciones que se tienen, de los males entendidos incluso, es que algunos de nosotros creemos o negociamos en posiciones. Queremos la casa, el coche, los hijos, la herencia, el terreno. Pero aquí es, ¿por qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Reconocimiento, estatus, inclusión. Solamente a través del diálogo, este intercambio de significados, vamos a poder detectar, ir a la profundidad de qué es lo que mueve a las personas al conflicto, al diálogo, a la negociación. ¿Qué está atrás de lo que dicen que quieren, de los famosos qués? Cuando llegamos a una negociación, principalmente empezamos, ¿qué quieres? Es lo primero que se pone sobre la mesa. ¿Qué quieres? Ante el qué salen definiciones explícitas. La casa, el coche, los hijos, la herencia, el reloj. ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué lo necesita? Es como quitarle capas a la cebolla. ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué significa? Y así nos gusta que nos tomen en cuenta, que incluyan, que nos escuchen con genuina curiosidad. Y voy a ir de esa forma, a través de las preguntas abiertas, viendo a los ojos, etcétera, abordando, rascando, yendo inmerso a las verdaderas necesidades más humanas que tienen las partes en conflicto o que llevan a las partes una negociación. Entonces, por propia bienestar, por propio bienestar, esta genuina curiosidad, por entender, por ampliar mi propio entendimiento, me hace más rico y hace más rica la relación. Obviamente, si partimos de la idea de que todos somos iguales, aunque tenemos lentes, zapatos distintos para ver la realidad, porque somos distintos, tenemos distintas historias, educación, principios, etcétera, reconocer la legitimidad de los lentes, realidades de cada uno, partiendo de ese punto, sí podemos llegar a acuerdos comunes, que sobre todo estén sustentados en el respeto. El respeto tiene que ver con el reconocimiento de la legitimidad del otro y la otra, pero reconociendo la igualdad, que tú y yo en el diálogo tenemos lentes que son legítimos y que se han ido conformando por nuestras propias y exclusivas realidades. Entonces, tratémonos como iguales, los lentes son iguales, pero son diferentes. Y el juntarnos simplemente nos hace mejores. En la medida en que más técnicas y habilidades adecuadas implementen en estos diálogos, mayor posibilidades tendrán de un diálogo constructivo, transformador, que mejore su conocimiento de la realidad del otro y de ustedes mismos. ¿Cuáles serían las condiciones básicas, esenciales, mínimas? Fíjense, ¿eh? En la práctica hacia el maestro y ustedes seguramente pueden compartir en el chat algunas otras que crean que son importantes. Pero condiciones mínimas así que se necesitaría para el diálogo, tener tiempo. Un diálogo donde de verdaderamente queremos entender de forma sustantiva, de esencia, de epicentro y no de episodios, una problemática, un malentendido, tenemos que darnos el tiempo. Y esto también es una señal que se lanza de forma no verbal al otro y la otra.
Si quiero negociar al 5 para las 3, ¿no? O en la escalera, le estoy comunicando que no me interesa. Comuniquémosle que tenemos tiempo para abordar la problemática, el malentendido de forma sustantiva. Entonces, darse el tiempo es la mejor inversión que pueden hacer. Yo sé que el tiempo es el peor enemigo del conflicto y que hay que abordarlo y de forma lo más expedita que se pueda. Pero una vez en el diálogo, se tiene que generar tiempo suficiente para poder llegar a la verdadera raíz, al verdadero epicentro del conflicto. Un espacio privado, no público, no con demasiados distractores. Yo estoy impresionada en México, uno va a un restaurante y hay televisiones por todos lados. ¿No? ¿Cómo podemos tener un diálogo sustantivo, interesante, si estamos distraídos y bombardeados por miles de estímulos? Si queremos realmente dialogar, quitemos esos distractores, busquemos un lugar que verdaderamente invite a eso. Son condiciones necesarias. Un espacio seguro donde el otro, la otra, donde yo mismo, pueda develar, decir, expresar lo que siento y por qué lo siento. Si estoy más pendiente de mis bases de apoyo o mis jefes, estaré menos propenso a conectarme y estar verificando al otro a la otra. Entonces tiene que ser realmente, y es otra forma de comunicar, un espacio donde las dos partes se sientan seguras para hablar desde lo más profundo de ellos. Entonces, evitar lugares públicos, ruidosos, con miles de distractores y buscar lugares que inviten al diálogo. Y ustedes saben a qué me refiero. Un lugar agradable que invite a quedarse más tiempo, a que ya resolvimos el conflicto y que vamos a construir valor. Eh, ya lo entendimos más, ya nos entendimos más, ya nos autoconocimos mejor. Un punto que generalmente me preguntan mucho es cuántos actores, personas, tienen que estar en un verdadero diálogo. Las reuniones, entre más pequeñas sean, son más sustantivas, más ricas. Cuando hay muchas personas, hay mucha diversidad de intereses que luego es difícil sumar. Se necesitarían metodologías participativas mucho más complicadas, complejas. Para que un diálogo verdaderamente se desarrolle, se necesitan pocos actores. Incluso cuando he tenido intervenciones en conflictos comunitarios, inicio como pre-negociación o pre-mediación comunitaria diálogos bilaterales con actores claves para entender de raíz los conflictos, los malentendidos y poder trabajar con ellos. Entonces, entre menos actores, por eso es importante otra técnica para un buen diálogo, es mapeo de actores. ¿Con quiénes? Para resolver un conflicto comunitario, para resolver un desacuerdo en una unidad habitacional. ¿Quiénes son los actores claves que tienen que estar en el diálogo? ¿Quiénes son los que realmente toman decisiones, los que tienen poder de incidencia, de impacto, de influencia en los otros? Si invitamos a todos, va a ser una catarsis, ¿no? Donde va a haber demasiados intereses que va a ser difícil manejar. Es mucho más fácil actores claves y reducidos. Entonces, simplemente el último punto, evite todo tipo de distractores electrónicos, pero también de personas pasando que puedan desviar la conexión que quiero con el otro y la otra. Acuérdense, desconectarme de todo para conectarme con él o ella. Es muy importante hacer la distinción entre debate y diálogo. Y aquí les pregunto y pido que me contesten ahí en el chat, ¿quién honestamente ha llevado un curso de diálogo, de comunicación, de escucha activa? ¿Quién es realmente? Yo nunca llevé en la escuela.
primaria, secundaria, pero sí me tocó en secundaria y en prepa llevar clases de argumentación y debate. Nos han enseñado competencias. La misma SEP, yo sé que aquí la SEP nos está viendo. La SEP nos enseña competencias, a competir, ya desde ese lenguaje violento, ¿no? A competir, a salir, a ganarle. Nos enseñan a debatir, a argumentar nuestros puntos de vista. Pero no nos hemos preocupado en educarnos en el diálogo. En todo lo que estamos viendo hoy, todas las técnicas y las complejidades que se requieren, las herramientas, habilidades que se requieren para un verdadero entendimiento que nos cambie. Entonces, ahí sinceramente, el debate que ha sido prioritario y es el que más predomina en las escuelas, en las universidades, busca sobre todo una única respuesta que generalmente es la que uno defiende, así sea a costa del otro o la otra. En cambio, el diálogo fíjense qué belleza, el diálogo, un buen negociador, un buen mediador, un buen agente de paz, piensa que tiene una parte de la realidad, muy válida, legítima, cierta, pero una sola parte. Y que para armar la, el rompecabezas, ampliar la visión de la realidad, necesito sumar otras piezas que me faltan, que reconozco mis sesgos, mis limitaciones y que quiero sumar. Entonces, mientras uno es ganarle, el otro es sumarle, ganar más juntos a través del diálogo, juntas. El debate piensa en la victoria, en ser combativo. El otro tiene que estar equivocado y yo tengo la razón. En cambio, el diálogo busca la cooperación, busca entender conjuntamente una realidad. El debate quiere ganar y te premian y te dan como si fueras jugador de fútbol tu trofeo. En el diálogo no se trata de ganar, se trata de explorar y sobre todo una base común, acuerdos de convivencia quizá. Te reconozco diferente, me reconoces diferente, cómo convivimos de forma respetuosa, mejor. El debate siempre va a defender su posición como la verdadera y única. Y no está abierto, fíjese, tiene visión túnel, de que no está abierto a que puede haber otras realidades, otras formas de ver las cosas, otras culturas, otras expresiones. En cambio, el diálogo supone una reevaluación continua. Quizá yo tengo parte de la realidad, pero no sé si a ustedes les ha pasado, después de un diálogo bueno, constructivo, sustantivo, aparece esto de, no lo había visto así, no lo había visto así. Pues no lo habías visto así, porque no lo habías escuchado así. Entonces, démonos la oportunidad para ampliarlo. El debate busca también siempre las fallas, por eso permanentemente está oyendo y está pensando en qué le va a responder, no está entendiendo. Está buscando la debilidad del otro, alguna palabra que pueda reafirmarlo y demeritarlo. Entonces, está en posición de guerra, en posición de enfrentamiento, no de aprendizaje y no de construcción. El debate busca conclusiones tajantes. En el diálogo se buscan acciones o opciones amplias, seguir aprendiendo. Entonces, simplemente se los dejo ahí porque después nos preguntamos por qué México es un país donde ocupamos el número 136 del índice global de paz. ¿Por qué México, si es un país tan rico, con gente tan maravillosa? ¿Por qué de 170 países en el mundo, México, con este potencial, recursos humanos y materiales que tenemos, somos un país tan violento? Porque quizá no nos hemos educado para la paz. No nos hemos educado para comunicarnos de forma no violenta. No nos hemos educado para el diálogo. Nos hemos educado para las competencias, para ganarle. Entonces,
Aquí los que me están viendo, las que me están viendo, tenemos que empezar a desaprender mucho de lo que nos han educado para aprender nuevas formas de convivencia, nuevas formas de resolver o transformar los conflictos. De otra forma, seguiremos escalando nuestra desacuerdo y cada vez, tristemente, como lo estamos viendo, de forma más violenta, con formas de violencia que no pensamos que sean posibles. Bueno, ya dijimos que estorba el diálogo. Vamos a ver qué lo facilita. Y aquí vienen las técnicas concretitas. Para realmente generar este diálogo sustantivo que transforma la relación con el otro, transforma al otro, pero también me transforma a mí mismo, me hace mejor persona, mucho más con una amplia visión de las cosas, de la problemática de mí mismo y de los demás, se requiere aprender comunicación efectiva que incluye la comunicación verbal, es decir, lo que decimos con palabras, pero sobre todo, como vamos a ver, la comunicación no verbal. Vamos a ver cada una de ellas con algunas técnicas. Se necesita también aprender a escucharnos de forma activa. Y esto no es fácil, no es natural y no es innato, hay que aprenderlo. Hay muchos gestos, muchas habilidades que nos pueden llevar a esta escucha activa a través de la conexión o reconexión con el otro y la otra. Y la comunicación asertiva, o también conocida como la comunicación socialmente hábil. ¿Cómo? En momentos de desacuerdos, en momentos en que tengo que reivindicar mis derechos, lo hago, pero de forma en que no lastimo o lo hago sobre los derechos del otro, sino que lo hago diciéndolo desde mis derechos y proponiendo alternativas. Vamos a ver cada uno de ellos, que pueden ser pistas que nos ayuden a mejorar el diálogo para la transformación. Y empiezo con esta maravillosa referencia. Les recomiendo todos los libros que ustedes encuentren de Decker, léanlos sobre comunicación. Y Decker dice, fíjense qué fuerte, ¿eh? No importa si tenemos una excelente idea, que hemos ido trabajando ese proyecto por años, si no la sabemos comunicar, es como si no la tuviéramos. Entonces no importa que ustedes sean unos genios y que tengan maravillosas ideas. Si no se la transmiten a otras personas de forma efectiva, no violenta y asertiva, es simplemente como si esa idea no existiera. Y lo peor de todo es que si esa idea, proyecto que ustedes tienen por ahí, la entiende otro y sí la sabe comunicar, chao. Lástima Margarita o Margarito, como dicen por ahí. Entonces, no importa si tenemos una idea excelente. Si no la sabemos comunicar, es como si no la tuviéramos. Por tanto, por nuestro propio bien, aprendamos a comunicarla. Otra clave que nos va a ayudar a guiar en esta, porque la importancia de dotarnos de poder, es decir, de muchas informaciones poder, muchas herramientas, aprender, informarnos sobre muchas distintas herramientas para hacernos poderosos, es decir, capaces. Por ahí dice Hannah Arendt, ¿quiénes utilizan la violencia? Quienes no tienen poder. La violencia es el último recurso que utilizan los no poderosos, que no tienen el poder, la capacidad de comunicarse de forma no violenta. Cuando tú no sabes cómo decir las cosas, gritas. Cuando tú no sabes cómo resolver en los conflictos, pegas o robas o haces. Dótense de poder, información, poder. Háganse muchas herramientas. Entonces, fíjense, no importa, fíjense, además de que tengo que tener claro cómo comunicar, pero todavía más complejo. No importa lo que usted finalmente diga de forma verbal, es decir, con palabras concisas, precisas, o no verbal, sino lo que los otros le entiendan. Entonces usted puede haber hecho esfuerzos enormes por comunicar de forma
clarita, concisa y precisa, ¿no? Estudió y se puso ahí delante del espejo. Y ensayó incluso sus movimientos, sus tonos. La única forma en verificar que el otro entendió es preguntando, leyendo su lenguaje verbal. Entonces, fíjense, todo lo que tenemos que hacer para asegurarnos de un proceso de comunicación que, como dijimos, es de ida y vuelta. Es un proceso porque está permanentemente yendo y viniendo y hay que confirmar si el receptor está capturando, entendiendo nuestro mensaje. Y esto se hace a través de técnicas y habilidades. No es natural. Tenemos que saber leerlo, leerla y hacer las preguntas correctas en el momento correcto para verificar el entendimiento. De otra forma, estaremos perdiendo oportunidad de resolver, transformar el conflicto o generar un mejor entendimiento de la realidad. Aquí otra vez, basándome sobre todo en Marina Castañeda, les recomiendo mucho su libro Escucharnos, el mejor libro que existe en México sobre comunicación efectiva. Ella es una psiquiatra, psicoterapeuta, que ha escrito este libro de Escucharnos y que es realmente una joya. Entonces los recomiendo mucho. Marina Castañeda dice, todo, absolutamente todo, nos guste o no nos guste, es comunicación. La forma en que nos vestimos, la forma en que nos movemos, nuestros tonos de voz, el lugar donde invitamos al otro o la otra a dialogar, todo está comunicando. Ya dije, si llegamos y lo primero que ponemos en una cita es el teléfono, sin una palabra le estoy comunicando que estoy más pendiente del teléfono que de conectarme con el otro y la otra. Sin una sola palabra. Entonces, todo comunica. Por eso somos responsables de entender que estamos comunicando. No es posible, dice Marina Castañeda, no comunicarse. Todo habla por nosotros. El no hablar, el no mirarse, el no escuchar o pretender que no escuchamos puede ser tan elocuente como hacerlo. Por eso tenemos que conectarnos, desconectarnos de todo lo demás para saber si estamos conectando lo que queremos transmitir, que el otro y la otra entienda y se conecte con nosotros. Los seres humanos y los seres animales también se comunican y nos comunicamos a través de distintos canales. Ya hablamos del canal verbal, pero dentro del no verbal, que como vamos a ver es el más importante, hay muchos canales distintos. Tonos de voz, vamos a ver ahora. Hay varios videos, pero por cuestión de tiempo no voy a poder compartir todos porque quiero escuchar sus preguntas, pero tonos de voz, movimientos, hay muchos herramientas allá afuera de comunicación no verbal que ustedes pueden profundizar y así armarse, sin exagerar, porque también luego hay muchos libros de estos de comunicación no verbal que es exageración, pero ciertamente ustedes sabrán que hay movimientos, por eso el arte es el maestro que va aprendiendo uno, hay expresiones corporales, movimientos, manifestaciones corporales que pueden comunicarnos cómo está el otro y la otra. Si está así, está cerrado al diálogo. Si está así, está abierto al diálogo. Mirar a los ojos de forma profunda, de forma directa, es que nos está poniendo toda la atención. Si está viendo para un lado, para el otro, está distraído, tiene otras preocupaciones. Si me siento también con las rodillas para allá, quiero decir que ya me voy. En fin, hay varias. Las invito a que se doten de poder, adentrándose en estos manuales que pueden buscar en las redes y con mucho gusto, si no, en la fundación tienen muchos materiales también que pueden solicitar sobre comunicación no verbal. Entonces, poner atención a cómo estamos y qué estamos comunicando al receptor del mensaje. Acuérdense, el significado de todo lo que decimos y hacemos lo
tiene el receptor, lo pone el receptor, no el emisor. Yo puedo estar haciendo todo mi mejor esfuerzo, pero tengo que verificarlo a través de preguntas, que vamos a aprenderlas ahora, concretas, específicas, si el otro o la otra está entendiendo lo que le quiero transmitir. Y verificar al revés, si yo le estoy entendiendo. Entonces, confirmar este intercambio de significados para ir construyendo una base común de acuerdos, de visiones, de una problemática que puede ser tan compleja como la que nos llevó al conflicto. La manera, y esta también me gustaría que se quedaran con esta, la manera como decimos algo es más importante que lo que decimos. La manera como decimos algo es más importante que lo que decimos. ¿Dónde, como mediadores? Aquí yo sé que también hay mediadores de centros de justicia alternativa y seguramente me confirmarán esta idea. Si yo le pregunto en un proceso de divorcio a una de las partes, ¿está contenta, contento con el acuerdo que estamos llegando? Y me dice, sí, con tono de voz partido y mirando hacia abajo. Obviamente me está comunicando por varios canales que no es así y que por compromiso ético tengo que hacer un mejor esfuerzo para equilibrar estos desbalances de poder. No hay que negar que en toda relación existen de comunicación, relaciones, hay diferencias de poder. Y aquí es cuando, en caso de que un tercero ayude a las partes a comunicarse, a negociar, el tercero o tercera tiene que asegurarse a través de la comunicación verbal y no verbal que las partes en conflicto, las partes que no se han podido comunicar, tengan una equidad de poder. Es una función ética del mediador, es una función ética de los que ayudamos o facilitamos el proceso de comunicación. Aquí hay una de las grandes diagramas de comunicación que obviamente nos alerta a que el peso realmente, la credibilidad de la comunicación la da la comunicación no verbal en un 93% frente a un 7% de la comunicación no verbal. Verbal, perdón. La no verbal tiene un peso de 53%, mientras que la verbal un 7%. Entonces, fíjense, ese 7%, si de por sí nos cuesta mucho decir de forma clara, concisa, precisa una idea, si esto, para que realmente sea confiable, creíble por el otro y la otra, y tal vez le llegue a su consciente e inconsciente, tengo que poner atención, soy responsable de lo que estoy comunicando de forma no verbal. Entonces, sí tengo que poner mucha atención, 93% de atención a cómo estoy comunicándole, comunicándome. Entonces, los invito y las invito a que reflexionemos en todas estas comunicaciones no verbales que no le estamos poniendo atención por concentrarnos en decirlo de forma concreta, precisa y concisa. No basta, es solamente el 7%. No es tan relevante como el cómo lo decimos. Recuerden, todo comunica, incluso el lugar, el horario en el que estemos comunicando, en fin. Aquí, y ustedes pueden también accesar a la presentación con muchísimo gusto. Aquí es tan relevante la comunicación no verbal que aquí simplemente se mencionan algunos de los factores que ustedes tienen que tomar en cuenta como técnicas de asegurarse si se están comunicando bien. Volumen, ¿dónde pongo el énfasis? Un buen mediador, por ejemplo, es aquel que en las narrativas del cuéntame, donde las partes en conflicto cuentan qué pasó, detectan a través del volumen, dónde suben y dónde bajan, los puntos más relevantes. Expresiones faciales, movimientos, gestos, que uno que va desarrollando y entendiendo comportamientos, patrones, puede ir dotándose
para comprender mejor, entender mejor al otro y la forma en que uno mismo se está comunicando. Entonces, eh, 93% de razones para las cuales tienen que poner mucha atención a cómo están comunicándose. El cuerpo habla, entonces cuidado con los gestos, muchos de estos involuntarios. Recuerden, muchas de nuestras emociones son incluso bioquímicas. Entonces, cuando nos gusta a alguien, se nos dilata la pupila, ¿no? Es imposible negar nuestra atracción. Cuando estamos enojados, nos ponemos rojos o nos calentamos. Entonces, tener cuidado en lo que estamos transmitiendo, comunicando. Entonces, empezar a manejar mejor nuestros gestos, nuestras emociones, pero también nos invitan la comunicación efectiva a utilizar estos gestos, utilizar nuestro cuerpo para comunicarnos. Esto es lo que hablamos, a estar abierta a escuchar, a sentir con la cabeza. Yo hago mucho esto de te escucho, ver a los ojos diciendo me conecto a ti, me desconecto de lo demás. Hay muchos símbolos para crear empatía. Hay muchos cursos incluso de rapport, de coaching, que ayudan a desarrollar estos gestos que conectan a las personas, que favorecen esta conexión que es tan necesaria para llegar a acuerdos y mejorar la comunicación. Aquí algunas técnicas claves para la escucha activa, que se dicen bien fácil, es bien difícil, es un arte, se tiene que aprender y practicar sobre todo, y cada vez que la practiquemos se irá haciendo mejor. La técnica de la escucha activa, por lo tanto, involucra este lenguaje no verbal. Acuérdense, este 93% que tenemos que poner atención, hacer uso de la comunicación no verbal, estos gestos positivos, estos tonos de voz que nos interesan, pero hay otras, las preguntas abiertas. ¿Se acuerdan que pasamos del qué quieres? Pregunta cerrada, que invita a una declaración explícita, de una respuesta explícita. ¿Por qué la quieres? El por qué estás esperando razones, argumentaciones, ideas. ¿Qué necesidades satisface? ¿Por qué te preocupa? Eso está invitando a que la otra parte hable, desarrolle los silencios para dejarlo hablar. No sabemos estar en silencio. Los silencios invitan a las partes a llenar estos vacíos. No sabemos estar en silencios. Y no solamente en silencio exterior, silencio interior. Dejar de escuchar todos estos prejuicios, todas estas voces internas que me distraen del otro y la otra. Entonces, aprender a estar en silencio para escucharnos. Parafrasear. Entonces, cambiar en las preguntas abiertas, cambiar de los qué para los por qué, para qué, por qué lo necesitas, por qué es importante para ti, que invite a develar los verdaderos intereses y sobre todo necesidades más profundas, más humanas. El parafraseo es una de las grandes técnicas para la comunicación efectiva, para escucharnos. El parafraseo es repetir palabras claves, ideas claves que el otro o la otra dijo. Muchas personas se quejan de que no las escuchan. Marina Castañeda, como psiquiatra, psicoterapeuta, dice, aquí la gente llega y su principal queja es que no se siente escuchada ni por su pareja, ni por su compañero de trabajo, ni por su familia. Entonces, no sabemos escucharnos. Pero ¿qué tal cuando en este diálogo, cuando venimos desde este historial de que no nos escuchan, de repente alguien que está genuinamente curioso de entender mi posición, me pregunta, pero además me refuerza una de mis ideas principales. Mi gran problema es que no me siento incluida en las reuniones donde se toman decisiones que me incumben. Ah,
caray, sí me está escuchando. Y si te sientes escuchada, entonces vas a tener habilidad, vas a tener la convicción de que, caray, sí me está escuchando. Entonces vas a seguir develando información. Si no te sientes escuchada porque te responde otra cosa o cambia de tema o salta, simplemente dejarás de profundizar. Entonces, una forma de mantener esta conexión es reivindicar, reafirmar que lo estás escuchando, la estás escuchando en sus propios términos. Eso es el parafraseo. Retomar ideas, palabras que tú, usando el lenguaje no verbal, capturaste. ¿Dónde se le quebró la voz? ¿Qué hizo énfasis? ¿En dónde hizo movimientos que realmente te conectó? Entonces, si lo retomas, le estarás mostrando que estás siguiéndolo, que realmente lo estás escuchando y lo estás entendiendo. Otra de las grandes herramientas que ayudan a que las partes sigan develando estas verdaderas necesidades que los mueven al conflicto es la legitimación. Hablarle de que quizá tú no estás de acuerdo, tú no has tenido esa experiencia con lo que te está diciendo, pero que estás haciendo un esfuerzo consciente por mantener estos canales de comunicación, estos puentes para el intercambio de entendimiento, intercambio de significados. Entonces, reconocer sus lentes. No tienes que aceptarlos, no estoy de acuerdo contigo, pero quiero entender por qué lo piensas o lo ves como lo ves, lo entiendes como lo entiendes. Son muestras simbólicas, pero que pueden cambiar el tono de la conversación y profundizar en ella. Muy brevemente, porque ya estamos llegando a la media y quiero realmente escuchar sus preguntas. Fíjense qué sabia es la naturaleza. La naturaleza nos hizo con 2 orejas y una boca. Algo nos estará diciendo la naturaleza, que tenemos que hablar lo doble, que tenemos que hablar, escuchar lo doble y hablar menos, la mitad. Porque cuando hablamos, dejamos de aprender. Cuando escuchamos, aprendemos, nos dotamos de poder. Entonces, los invito y las invito a que oigamos y veamos a la naturaleza lo que nos está diciendo. Oigamos lo doble y hablemos la mitad. ¿Cómo reforzamos esta escucha activa? Ya dijimos, sintetizando, darnos el tiempo. Esto le está comunicando al otro que quiero realmente entenderlo para transformar el conflicto, la incomprensión, la mala comunicación, el desacuerdo. Poner atención no solamente a lo dicho con palabras, sino a lo no dicho, es decir, énfasis en la comunicación no verbal. Dejarlo hablar con los silencios es la mejor inversión que pueden hacer para escucharlo en sus propios términos, con sus propias palabras, con sus propias expresiones, no en las nuestras, no ponerle palabras en su boca y estar dispuestos a escuchar lo que no queremos escuchar y ver lo que no queremos ver. Cada vez que hablamos o describimos a alguien, estamos hablando más de nosotros que del otro. Entonces, dejémosle que nos sorprenda, escuchémosle. Demostremos con estos gestos positivos, simbólicos, que queremos conectarnos, que nos importa, que lo seguimos, este rapport, esta sincronización. Me importa, te entiendo, te sigo, sin exagerar, obviamente. Saber oír lo que nos interesa, pero también lo que creemos en un principio que no nos interesa, pero que puede develar mucho de la verdadera necesidad del otro y la otra que necesitamos entender para transformar el conflicto. Y dar seguimiento a la escucha a través de preguntas para seguir profundizando, pero sobre todo a través de la confirmación de sus dichos. Muy rápidamente, tengan en cuenta
que un verdadero diálogo jamás tiene que ser interrumpido. Si la persona está hablando, dejémosla que se desahogue, que saque lo que trae. Hagamos estos silencios. Interrumpir frena, corta, entorpece el intercambio de significados. La mejor inversión es que hable, que se desahogue. Queremos ser escuchados. Dejemos que salga lo que hay. Ese silencio, mejor. No juzguemos, no demos recomendaciones, no demos sermones. La gente simplemente quiere decirnos lo que siente. Si no, empezamos a recortar, dar soluciones, consejos, cuando no te los piden. Si te los piden, con todo, ¿no? Todo. Si no nos lo piden, ni darlos. Solamente quieren ser escuchados. Hablar desde dar nuestra propia experiencia cuando no nos lo están pidiendo. Y por favor, jamás, jamás, y yo estoy segura que están de acuerdo conmigo, cuando estás hablando de algo que te duele, por más mínimo que sea, se murió tu gato, a ti, a los demás les vale, pero para ti era tu gran compañero, tu gran socio en la vida. Es decir, no te preocupes, no es para tanto. Chao conversación, chao diálogo, chao empatía, chao relación. Simplemente, esto es, quiero reforzar la comunicación asertiva. Esta socialmente hábil, y con esto prometido termino para escucharlos, para hacer posible esta comunicación asertiva, socialmente hábil, donde yo pueda convivir de forma pacífica y constructiva en un entorno socialmente complejo. Tengo que tener el poder de expresar, fíjense qué bonito, lo que siento, lo que quiero, lo que necesito, pero que no sea a costa del otro o a través de el grito o la reivindicación destructiva. Al contrario, tiene que ser muy inteligente. Y hay dos herramientas poderosísimas para esta expresión asertiva. El mensaje yo, que como les dije, es una gran herramienta. Ustedes pregúntense en un diálogo, ¿estoy hablando desde el mensaje yo o sigo recriminando desde el mensaje tú? Sigo apuntando y responsabilizando al otro, a la otra, desde el mensaje tú. Un buen negociador, un buen agente de paz, un buen mediador es el que permanentemente está reflexionando sobre el mensaje yo. El mediador invitando a las partes a referirse, a utilizar el mensaje yo. Un buen conversador a evitar mensaje tú para asumir el mensaje yo. Asume responsabilidad de lo que siento, de lo que creo, de lo que me afecta, pero señalando por qué me afecta, mi legítima historia, mis lentes, realidad, y proponiendo cambios de actitudes. No me gusta que te refieras así de las comunidades indígenas. No me gusta, no estoy de acuerdo. Te pido que conmigo no te refieras en esos términos para que podamos tener una conversación tranquila, para que podamos conversar de forma constructiva y no nos lleve a la tensión o a romper el diálogo aquí. Entonces, fíjense, son de esos tres pasos. Yo me siento, yo creo, aquí los tengo mejor puestos, yo me siento, planteas las emociones, yo me siento, a mí me duele. Cuando señalas lo que te lastima, lo que te afecta, porque das una razón, no nada más es porque sí. Y señalas, planteas el cambio que quieras ver. Y me gustaría que es propositivo, es constructivo. No nada más el no porque no, sino asumo responsabilidad de que es algo que a mí me afecta, decir qué te afecta, por qué te afecta y pedir un cambio. Son tres, como es un método, ¿no? Una técnica. Son 4 pasos que yo tengo que empezar a ejercitar y poner en práctica, obviamente, para cambiar mi relación. Si yo solamente digo, tú eres un inconsciente, tú eres un irresponsable, y no dices por qué, cómo te afecta, ni qué pides para que no cambia la relación y simplemente siguen escalando los malentendidos.
Y por último, el no positivo. El no positivo es otra herramienta muy parecida al mensaje yo, donde obviamente se plantea mis necesidades, mis inquietudes, se reconocen las del otro y se proponen alternativas, es decir, se abren puertas de solución. El primer paso, otra vez un método, lo que nos distingue de buenos comunicadores, buenos transformadores de conflictos, es la utilización de herramientas y métodos. Este es un método, son pasos, etapas que hay que seguir para llegar a un objetivo. Legitimar las necesidades del otro. Te reconozco. Sé que para ti es importante. Sé que esa es tu historia, tu vivencia, tu religión. Pero yo no estoy de acuerdo por mi religión, por mi historia, por mi necesidad, por mi momento. Te propongo que ese tema mejor aquí no lo abordemos. Divisiones políticas, lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense, ya cuando tú legitimas, reconoces sus lentes que son tan válidos como los tuyos, le quitas la defensiva, ¿no? Que ya me viene a dar, lo reconoces. Te reconoces tú mismo y dices por qué para ti no es válido o no es adecuado y propones soluciones. Otra vez dejas abierta la puerta. Y aquí hay un muy breve ejemplo que llega, nos pide el jefe un trabajo para el 5 para las 3. Le decimos que obviamente son 5 para las 3, mi hijo me está esperando en la escuela, sé lo importante que es para usted, en este momento tengo que salir porque mi hijo me está esperando en la escuela. ¿Qué tal si lo hago mañana a primera hora porque sé la importancia que es para usted? Es simplemente cómo digo las cosas, cómo las reformulo, no negando la legitimidad de la solicitud, reivindicando mis derechos y proponiendo soluciones. Es un cambio de chip en la forma en que estoy comunicando. Y con esto cierro. Legitimar, todos los lentes son válidos, escuchar sin interrumpir, invertir en los silencios, preguntar, parafrasear y comprobar la comprensión. Muy bien, Marisa. Pues yo aquí doy un alto para como dialogar con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Pues tenemos muchas preguntas muy interesantes. Les recuerdo que también estamos revisando los mensajes de Facebook. Tenemos también comentarios y preguntas en Facebook, entonces también vamos a dar lectura a las preguntas que nos están llegando por Facebook y también para los que estamos conectados en esta sala de Zoom y todos podamos participar. Vamos a empezar, doctora, con algunas preguntas referentes a cómo se llama el libro de Marina Castañeda, cómo se llama el video, qué recomendaciones nos puede dar sobre bibliografía para inteligencia social y alguna referencia también para comunicación no verbal. Entonces, bueno, empezamos con algunas recomendaciones bibliográficas. Muy bien. Bueno, el video se llama Desconectarnos para conectarnos y es de una telefónica sueca, Telenor. Fíjense que el marketing de estos señores, ¿no? Búsquenlo en YouTube. En YouTube ustedes se meten y van a encontrar unas joyitas. Ustedes obviamente seleccionen ahí, pero hay joyas en la comunicación no verbal. Hay uno de History Channel, muy interesante, en YouTube, que es un programa de 1 hora de todas las expresiones corporales y de poder que se dan. Se lo recomiendo mucho en YouTube. Entonces, el video se llama Desconectarse para conectarse. El libro se llama Escucharnos, entre paréntesis, de Marina Castañeda. Está en editorial Taurus o Penguin. Busquen todo lo que encuentren de Marina Castañeda, una mexicana de la que tenemos que estar súper orgullosos porque es excelente. Léanlo, búsquenlo, tiene por ahí algunos videos también interesantes, da un curso también incluso muy interesante
que también los invito. Hay muchos libros, muchos libros. En la fundación tenemos un diplomado que uno de los módulos es transformación de conflictos y hay una sesión especial de comunicación que las invito. Como saben, los diplomados de la fundación son gratuitos y están accesibles y además terminan con un certificado y son maravillosos, los recomiendo ampliamente. Yo tengo un manual de mediación comunitaria que tiene mucho de lo que he hablado hoy, que es gratuito y lo pueden buscar también en la red. Se llama Manual para la Formación y Capacitación de Mediación Comunitaria y viene aquí una parte muy extensa de comunicación y vienen muchos videos al final que recomiendo. También tengo un libro, pero no sé si está ya mucho a la venta, que se llama El diálogo para la transformación de conflictos, que escribí con la Universidad de Anáhuac en Limunza. Ahí también hay varios. Hay muchísimos materiales que pueden... Voy a dejar mi correo con la Fundación luzpaulap@hotmail.com y con mucho gusto puedo compartir. Entonces, ármense de muchas y distintas herramientas. Entre más tengan, más capacidad tendrán de mejorar su diálogo y su entendimiento mutuo. Sí, Marisa. Muchísimas gracias, doctora, por todas estas recomendaciones. Favor de estar pendientes en el chat. Les vamos a compartir la liga de YouTube para que puedan tener acceso al video que nos presentó la doctora. Y bueno, las ligas del sitio de vivemaseguro.org, donde van a poder encontrar cursos, la convocatoria al diplomado y toda la información que tenemos del programa de prevención de las violencias. Ahí nada más, si me permiten rápidamente, y perdón que me meta así, pero está a punto de salir la nueva convocatoria a la 9ª edición del diplomado Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. Es completamente gratuito y será un honor que participen todos en este diplomado. Les cuento que las becas son muy poquitas, realmente muy pocas este año. Entonces, si ven la convocatoria, inscríbanse. Gracias. Gracias, Guille. Son herramientas. Sí, la convocatoria para el diplomado, porque estoy viendo comentarios de que sí les interesa el diplomado. La convocatoria del diplomado se va a publicar en el sitio web, que también ya están colocando la liga, que es vivemaseguro.org. Bien, pues seguimos con las preguntas. Hay muchas preguntas acerca de la comunicación y también de lo que puede afectar la comunicación. Entonces voy a dar algunas preguntas. ¿Cuál es el primer paso para poder resolver una diferencia? ¿Por qué las personas necesitan que se les imponga? Porque si se transmite de forma amable y empática, del otro lado no hay respuesta. ¿Qué falta en ese diálogo? Otra pregunta, ¿qué pasa cuando una persona dice sí, pero no escucha? ¿Qué pasa cuando el diálogo está muy desgastado? Solo se genera conflicto y está dispuesto en ambas partes solo el conflicto, obviamente sin llegar a un buen puerto. Otra pregunta, ¿qué hacer cuando la otra persona manifiesta su expresión facial negativa, demostrando que no quiere comunicarse? Busca no ver a la otra persona, cambiando al lado contrario, desvía la mirada o se evita sin darle la oportunidad de platicar con ella. Otra pregunta, ¿qué hago cuando quiero escuchar, pero tengo sentimientos encontrados? Otra pregunta, ¿cómo puedo escuchar sin estar juzgando? Si un conflicto necesita ser resuelto de manera inmediata, ¿cómo podemos hacer una comunicación efectiva si no hay tiempo? ¿Cómo formar una escucha realmente activa? Bueno, ya nos dio algunas estrategias durante la conferencia. ¿Y cómo intervenir sin que se sientan agredidos o invadidos?
Esas son las preguntas referentes al tema de comunicación. Muy bien. Yo me imagino que algunas las enviaron antes de que yo profundizara alguno de los temas. Y obviamente es muchísima información, pero me da mucho gusto el tipo de preguntas porque eso quiere decir que se conectaron bastante bien con lo que estábamos diciendo. Bueno, ¿qué es lo que más afecta la comunicación? Y acuérdense, lo primero que se rompe en una relación, lo primero que se rompe realmente en una relación es la comunicación, ¿no? ¿Y qué hacer en esos términos? Bueno, lo que hacemos mucho en el diplomado que mencionaba Guillermina es que realmente si no entendemos el conflicto de raíz que llevó a que se rompiera en un primer momento la comunicación y por tanto la relación, si no entendemos el conflicto de raíz, no lo vamos a transformar. Nosotros damos una sesión completa de análisis del conflicto. Un conflicto que no se entiende de raíz no se puede transformar y simplemente estaremos con los episodios, no con los epicentros. Entonces, hay muchas y distintas herramientas para hacer un buen análisis del conflicto. Desde qué es realmente lo que está atrás de lo que dice que quiere. ¿Se acuerdan? La mayoría de los conflictos son eso, por expresiones explícitas. El coche, la herencia, sí, la ciclovía, no la ciclovía, sí, la refinería, no la refinería. Pero ¿qué está atrás? Las herramientas de análisis del conflicto, entre más tengan, nosotros utilizamos mapeo de actores, quiénes son los actores claves, el iceberg, entender cuáles son las posiciones, pero también cuáles son los intereses y sobre todo cuáles son las verdaderas necesidades de las partes. Entonces, en la medida en que uno va develando a través de muchas y distintas preguntas puntuales qué es realmente lo que lleva a las partes del conflicto al conflicto, que muchas veces no es la herencia, muchas veces no es sí o no la ciclovía, es que no se le incluyó en la toma de decisiones. Que alguien decidió que la mejor solución era construir una ciclovía ahí. Pero ¿a quién le preguntaron? Puede ser un proyecto maravilloso, pero no para los que la van a vivir, ¿no? Sí, los parquímetros, no los parquímetros. Entonces, quizá no es sí o no. Estamos muy polarizados en México. Es lo que implica el no haberlo incluido en la toma de decisiones, en algo que va, quizá puede ser a la larga muy bueno para ellos, pero nada más el hecho de no serlo incluido. Entonces, hay técnicas que ayudan a develar qué es lo que verdaderamente mueve a las partes al conflicto, los epicentros. Entonces, otra de las grandes herramientas es la línea del tiempo. Es una herramienta para el análisis del conflicto súper buena porque ayuda a las partes a entender las dinámicas del conflicto. Por ejemplo, fíjense qué interesante es para cómo entre más herramientas tengamos, mayor vamos a abordar el conflicto, de mejor forma vamos a abordar el conflicto para que no siga creciendo. Si tenemos una buena línea del tiempo del conflicto, es decir, entendemos las diferentes etapas en las que ha ido transitando el conflicto, vamos a entender qué eventos lo disparan, pero qué eventos los distienden. Por ejemplo, cada vez que viene la suegra o el suegro a la casa, peleas. Cada vez que nos vamos de vacaciones, bajan. Cada vez que, entonces voy ahí entendiendo factores que multiplican o distensan el conflicto. Por ejemplo, en comunidades, cada vez que hay elecciones, tensión. Cada vez que hay fiestas, distensión. Entonces, nos ayudan estas herramientas para saber qué pueden ser los detonantes del conflicto y los elementos que nos pueden ayudar, los momentos, los eventos que nos pueden ayudar. Información es poder, nos dan poder para tomar mejores decisiones. Entonces, yo lo que a la persona que preguntó, yo lo que le diría es que con la persona en que no te estás pudiendo comunicar de forma sustantiva, a profundidad, es que quizá no estás entendiendo de raíz
el conflicto que tiene para comunicarse contigo, para sentarse contigo. Entonces, hacer un análisis profundo. ¿Qué pasó en la relación? ¿Cuándo se dejaron de hablar? ¿Por qué se dejaron de hablar? ¿Qué conflictos latentes había que no se abordaron y que pudieron haberse manifestado? Alguien por ahí preguntaba, bueno, ¿qué hacemos si una persona me dice sí, pero con todo lo demás me dice no, ¿no? No lo podemos dejar irse de la mesa de diálogo, de negociación de esa forma. Por eso hay que estar tan conectados, desconectarnos de todo lo demás para ver realmente, observar si realmente ese sí es sí o todavía hay que invertir más en entender realmente sus necesidades, que todavía quizá no hemos entendido lo que lo mueve al conflicto, lo que lo mueve que no he logrado entender de mi parte y de su parte en el conflicto. Entonces, es importante saber leerla para confirmar si ya logramos un acuerdo o no. Yo lo que invitaría mucho, y alguien también preguntó en los materiales, es aprender inteligencia emocional. Este manejo de emociones para que nosotros, fíjense que es una habilidad que se aprende, para que nosotros seamos capaces de manejar las emociones y no dejar que las emociones nos manejen a nosotros. Recuerden, las emociones son reacciones bioquímicas. Nos nublan la razón y con la cabeza nublada no vemos alternativas, no vemos posibilidades, nos cerramos al diálogo, nos cerramos al entendimiento. Entonces, la mejor inversión para la persona que preguntó cuando no sabe cómo manejarse con alguien que dice sí, pero se actúa de manera contraria, es, en primer lugar, manejar tus propias emociones. ¿Qué sientes? Detectarlas, ¿qué sientes? Y empezar a controlarlas, porque si tú misma empiezas a elevar tu nivel emocional, tú misma te estás quitando la posibilidad de ver más claramente, con cabeza abierta, el conflicto. Entonces, por tu propio bien, aprende técnicas distintas de manejo de emociones para enfrentar de forma más abierta, más constructiva el conflicto. Entonces, hay muchas técnicas y aquí también yo recomiendo mucho el libro de Inteligencia Emocional de Goldman. Lo pueden comprar hasta en los Sanborns, es un bestseller, pero él les ayuda, información es poder, a cómo detectar las emociones y da muchas y distintas herramientas porque cada uno de nosotros somos diferentes, manifestamos nuestras emociones de distinta manera. Entonces, muchas y distintas emociones para que nosotros, una vez reconociendo estas reacciones bioquímicas, sepamos canalizarlas. A algunos les sirve lo que en negociación llamamos salir al balcón, de pedir 5 minutos, salir, gritar y regresar ya, distendidos. A algunos les sirve respirar, contar hasta 10. ¿Se acuerdan ese comercial de cuente hasta 10 antes de reaccionar? En fin, hay muchísimas en este libro que recomiendo mucho. Sí, Marisa. Bien, en nuestra audiencia, bueno, una última pregunta porque ya se nos está casi agotando el tiempo. En nuestra audiencia tenemos muchas personas que trabajan con jóvenes en instituciones educativas de nivel medio superior y superior. Entonces, también pues nos piden como algunas herramientas o cómo trabajar o qué habilidades socioemocionales son importantes para trabajar en el aula, fortalecer el diálogo y el manejo positivo de conflictos entre alumnos de bachillerato. Totalmente, buenísima pregunta. Fíjense, los jóvenes precisamente en secundaria es cuando más se está reforzando su identidad. Entonces, son miles de batallas internas que no saben comunicar porque ellos mismos tampoco las saben qué está pasando dentro de ellos. Quieren ser autónomos, pero a la vez quieren que los consientas, están
configurando su propia personalidad. Entonces hay una lucha, una batalla literalmente interna. Entonces no lo saben comunicar, no lo saben. Entonces, con mayor razón, tenemos que saber dialogar con ellos, aprender a dialogar, saber cuándo es el momento adecuado por su comunicación verbal y no verbal, que nos están comunicando, ahorita quiero estar solo porque traigo mis batallas internas. Ahora quiero hablar contigo de forma respetuosa, poniéndonos en su lugar. Yo con mi hijo yo tengo un adolescente y todo el tiempo, de repente hay reacciones que digo, uy, ¿qué? Yo me pongo otra vez empatía, ponerme en su lugar. Yo a su edad estaba en un proceso también que quería mi espacio, que me estaba reencontrando. Entonces, ponernos en su lugar, está en un proceso de cambio. Y aquí, ojo, seguramente son profesores o gente que trabaja en prevención del delito. La mejor inversión que podemos hacer realmente es estos talleres, donde ustedes sean capaces de convertirse en multiplicadores, donde puedan dar talleres a los jóvenes, precisamente los que más lo gritan y lo necesitan, de comunicación efectiva y no violencia. ¿Cómo decir lo mismo, pero de forma inteligente? De forma que cambie actitudes. Entonces, para mí, la mejor apuesta es que empecemos a generar un lenguaje común, un entendimiento común. Entonces, les recomendaría a los profesores, a los que están trabajando prevención de la violencia, talleres donde les den herramientas a los jóvenes, a las jóvenes, a que puedan canalizar sus emociones, incluso hormonal que tienen, sí, bioquímica en los adultos, imagínense en los jóvenes que está lleno de hormonas, a que lo canalicen de forma más constructiva, que haya alternativas a la violencia, que haya alternativas al grito, que el grito, la violencia, la utilizamos cuando no tenemos poder. Poder para manejar la emoción, poder para comunicarnos de forma asertiva, no violenta y transformadora. Entonces, dótenlos de poder dándoles herramientas de forma muy inteligente, creativa, lúdica, con videos, con películas, con materiales, con talleres, que lo haga divertido y que al final ellos se sientan poderosos, porque tienen capacidades, herramientas para lidiar con estos cambios internos y estas conflictividades externas que tienen.